Bienvenidos, queridos hermanos, en esta hora en el cual estamos teniendo este gran tiempo para invitarle a unirse también con la iglesia local para orar los unos por los otros y buscar así la bendición de Dios para cada uno. Por eso una vez más nos gozamos también en la palabra de Dios y nos gozamos en poder reunirnos y estar juntos para buscar el rostro de Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Por eso les invito a ir allí al Salmo 102, versículo 12. Salmo 102, versículo 12. Y dice allí la palabra de Dios: Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado, porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria, por cuanto Jehová habrá edificado Sión, y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos, y lo habrá desechado el ruego de ellos. El ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jah. Oremos. Amado Padre, estamos ante ti y rogamos para que tú bendigas este meditar en tu palabra, para luego ir a tu presencia, al santuario tuyo, orando, rogando y clamando. Por eso pido para que tú bendigas este tiempo, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, de verdad esto es precioso, cómo Dios obra con poder desde lo alto y cómo el Señor también va manifestando, ¿verdad? Porque lo primero que estamos viendo, donde el salmista también sigue mostrando ciertas características de Dios, ¿no? Y lo primero que apreciamos en el versículo 102, verso 12, dice: Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Es maravilloso saber que la misericordia de Dios es de la eternidad hasta la eternidad, ¿no? Donde allí tiene un principio, un comienzo y va hasta ese tiempo de toda la eternidad, porque Él será ese Dios que va a permanecer a pesar de cómo el hombre va entablando su relación también con Él, ¿no? Pero sí podemos llegar a apreciar que durante la prueba el salmista considera, ¿no?, ciertas características de Dios. Y en primer lugar es que el reinado de Dios es eterno, porque la presencia de Dios es eterna. Él ha creado todas las cosas y todo ha comenzado a través de Él, ¿no? Pero sí hay algo que tenemos que llegar a apreciar, que así como va a permanecer para siempre su memoria y también algo que va a ir de generación en generación, es porque la realidad de todo esto es que nosotros pasaremos como la hierba, que nace y que muere, y que va a dejar una semilla, que va a nacer y que va a morir. Y este proceso va ejecutándose en toda la creación. Todo nace y todo muere. El único que permanece como es Él es Dios. Jehová permanece de esa manera. El Adonai, el Shaddai, como le querramos llamar, como el gran rey,
el soberano. Pero nosotros sí pasaremos como la hierba, pero Dios va a ser el que va a estar reinando por siempre, ¿no? Para siempre. Por eso en tiempos de aflicción, usted y yo tenemos que recordar que, en primer lugar, que Él es quien tiene el control y es el que reina sobre todas las cosas. Y todo está bajo un sostén de Él, ¿no? ¿Quién está sosteniendo la tierra? ¿Quién sostiene la luna? ¿Quién sostiene todos los astros? La luciérnaga mayor como la menor. ¿Quién sostiene? ¿Quién va dando todo ese orden, verdad? Sostenido realmente por Dios, donde aún todo lo que se estropea o el hombre estropea, Dios lo vuelve a restaurar. Por eso hay un morir de la hierba y un nacer de la hierba. Y por más que el hombre pueda pretender exterminar una hierba, ella vuelve a nacer, porque Dios es quien tiene toda esa restauración. Por eso Él reina sobre todas las cosas, incluidas nuestras aflicciones. Cuando tenemos nuestras pruebas, cuando tenemos nuestros problemas, sin embargo, Dios está ahí para llenar todos esos vacíos, ¿no? que se producen a través de los sentimientos de odio, de ira, ¿no? Por eso el salmista puede decir que Dios será glorificado por innumerables generaciones. Y más allá de que se levanten generaciones de hombres cada vez más perversos, pero siempre Él estará trayendo a nacimiento a nuevas generaciones que seguirán adorando a Dios, que seguirán siendo sostenidos por Dios, que se mantendrán glorificando, adorando y alabando a Dios, porque todo esto lo va a seguir sosteniendo Dios. No va a quedar que en la tierra no va a haber ni un creyente. Sí, la palabra nos advierte, ¿no? Que cuando Cristo venga, dice la palabra, hallará fe en la tierra, posiblemente no en la abundancia que puedan estar aconteciendo, pasando a través de los siglos, pero Dios siempre tiene un remanente que le es fiel y que ha creído que la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Así que desde que comenzó hasta que Dios dispondrá, pero siempre va a ser misericordioso. Dios no cambia. Más allá de que Dios pueda tener la ira puesta contra el pecado y odia el pecado, como Cristo repudia la religiosidad, ¿sí? El Señor, lo vemos, Él repudia la religiosidad. Él lo que espera de sus adoradores es que cada uno viva un evangelio vivo que va produciendo día a día frutos y que va marcando una senda en esta vida en la cual Cristo, el Padre, es honrado y es glorificado siempre. Pero tenemos que entender que nuestros dolores o las desilusiones que se han producido en muchos, no van a frustrar esa realidad, ¿no? De que Él va a seguir reinando. Él va a seguir sosteniendo todas las cosas. Por eso me encanta mirar, ¿no? que otra de las características preciosas del Señor, ¿verdad? También es sobre la misericordia, ¿no? En el verso 13 dice allí la palabra, ¿no? Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado, porque tus siervos aman sus piedras y el polvo de ella tienen compasión. ¿Qué? Es tremendo lo que brinda, ¿no?
Por eso el salmista ora con confianza por la gracia y por los favores divinos sobre los que han creído, sobre su pueblo. Y el salmista cree que Dios se levantará y tendrá compasión de su santa ciudad, no porque él o el pueblo lo merezcan, sino porque él es fiel y compasivo. Y eso no cambia en él. Los hombres pueden ser compasivos con unos y con otros no. Los hombres pueden ser misericordiosos con unos y con otros no. Él es misericordioso y es compasivo con todos. Por eso Él ya no ha venido. Porque cuando Él se lleve a la iglesia, entonces hay muchas cosas en las cuales se retirarán sobre la humanidad. Porque Él no estará reinando sobre ella. Es más, creo firmemente que en la dispensación, en el período de la gran tribulación, todo se va a la gloria. Los creyentes, los nacidos de nuevo, el Hijo viene a buscar la iglesia y al Espíritu Santo por un periodo de tiempo, y los hombres quedan totalmente a merced del anticristo, ¿no? Por un periodo donde llegará el día donde Dios nuevamente actuará en su ira contra los que le rechazaron y contra los que le despreciaron. Hay muchas personas que en su ignorancia dicen y promueven ciertas ideas y ciertos pensamientos. Pero el Señor está ahí reinando, guardando y cuidando todas las cosas, porque Él es fiel a su palabra. Lo que la Escritura dice, Él es esa esencia, ¿no? Y hace referencia probablemente al juicio pasajero, ¿no? Que aún en el propio pueblo de Israel sufrió el exilio babilónico, ¿no? Donde fue llevado por Nabucodonosor en esclavitud a causa de su rebeldía y a causa del desprecio, ¿no? Que también tuvieron para con el Señor, ¿no? El Salmo 41 dice, Salmo 40, verso 1, dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, ¿no? El Señor tenía un tiempo señalado para la liberación, que daría una temporada de restauración. Por eso llegó el momento también donde el pueblo nuevamente regresa a la reconstrucción de los muros, de las puertas, del templo, ¿no? Y aquí entra en todo ese proceso Esdras y Nehemías. Pero todo esto está para que nosotros también entendamos que hay un tiempo en el cual todos podemos vivir ciertas situaciones esperando totalmente esa restauración. ¿Por qué? Porque Él cumple su promesa siempre. Y si Él ha prometido no dejarnos, no desampararnos jamás, Él lo va a realizar. Por eso en el versículo 14, ¿no? Dice: porque tus siervos aman tus piedras y del polvo de ellas tienen compasión. Por eso el afligido recuerda que el Yahvé, el Adonai, el Señor, está la Jerusalén en un estado ruinoso, y está preparada y pronta para moverla a una acción compasiva, ¿no? Por eso el salmista apela a la fidelidad de Dios y también a cumplimientos que vendrán hacia su pueblo por el pacto que Dios también ha realizado, y que también en base a esa característica de ser misericordioso, pues va a venir todas las cosas en esa fidelidad y en esas misericordias divinas que
dan al herido, al afligido, un tiempo también para rogar, para clamar, para orar, ¿no? Y para estarle pidiendo a Dios confianza a través de la oración. Por eso en tiempos de desesperación, a veces es difícil creer en la bondad y en el amor de Dios, ¿sí? A veces es difícil, para muchos es difícil, pero no debemos poner nuestros sentimientos por encima de la palabra de Dios. Jamás debemos, hermanos. Necesitamos hacer todo lo contrario, porque uno lo que encuentra en la palabra de Dios es que nada puede separar a los hijos de Dios del amor de Dios, ¿no? En Romanos 8:31 dice allí la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que tener los favores y las misericordias de Dios son parte de la esperanza de todos los creyentes, ¿no? Porque la propia palabra dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Luego dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Es decir, tenemos un abogado perfecto que es Dios. Nosotros no necesitamos justificarnos, porque el que nos justifica es el Señor. Y el que aboga por nosotros es el Señor. Y el que salva es el Señor. Y el que condena es el Señor. Pero nada nos puede separar del amor de Dios. Y no necesitamos levantar argumentos de justificación, porque no la necesitamos a partir del momento en el cual hemos creído, hemos nacido y hemos entendido todo lo que Dios ha realizado, ¿no? En el verso 34 dice, ¿quién es el que condenará? Y luego responde, Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? No existe. Nadie nos puede separar del amor de Cristo. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, muerte, nada, como está escrito, ¿no? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero ¿qué es lo que realmente nos importa? Es entender y saber que no hay nada que nos pueda separar de Dios. Viviendo en esa comunión, hermanos, el querer y el hacer lo va a producir Dios en la vida, en el corazón y en la mente nuestra cada día. Y esto es lo que tenemos que llegar a valorar y a entender y a apreciar a través de la palabra de Dios, ¿no? Que a pesar que somos contados como ovejas del matadero, la palabra dice que somos vencedores, no porque nosotros seamos capaces de hacerlo, sino porque esta forma de ser vencedores es en el Señor. ¿Habrá algún imposible para Dios? No existe. Entonces nosotros refugiados en ese amor de Dios, hermanos, esto es lo que tenemos que entender y valorar. Dios nos brinde a través de esa gracia llegar a comprender, ¿no? Que a pesar de las condiciones y situaciones que podamos llegar a vivir, pues tenemos que entender, ¿no? Que las misericordias de Dios están ahí, porque son desde la eternidad, desde el comienzo, hasta la eternidad. Nada va a hacer cambiar a Dios. Nada. Dios es inmutable, no cambia, es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente. No cambia, no necesita cambiar. Los que necesitamos cambiar somos nosotros. Ajustar nuestra mente y nuestro corazón a la palabra de Dios, para vivir la verdad, para disfrutar del amor de Dios, para
para apreciar que somos amados por Dios, valorados por Dios, que a través de su gracia vamos a ser consolados, fortalecidos, animados, siempre, y llenos de esperanza, hermanos. Porque cuando descansamos en el Señor, las esperanzas también son eternas. Posiblemente en muchos de los que hoy oramos, el milagro de la restauración total, así como fue sobre Jerusalén, será también sobre inconversos y posiblemente en nuestra propia familia, cuando ya no estemos y posiblemente pasen 10, 20 años y llegado el momento se convertirán, porque nacerán de nuevo, porque habrá un momento donde Dios se manifestará y transformará ese corazón de piedra en corazón de carne, para que le crea, le adore, le siga y le obedezca temiéndole. Esto es lo que nos muestra la propia palabra de Dios en todo momento, hermanos. Por eso Él nos ama con un amor eterno y a veces podemos dudar de esta verdad. Así que cuando lo hagamos debemos de ir a la palabra de Dios y llenar nuestra mente y nuestros corazones con este hecho de que encontramos la seguridad en la Biblia, no en las promesas del hombre. Porque la palabra de Dios llega a ser una medicina que sana muchas cosas en nuestro propio corazón. Por eso para mí Romanos 8:31, ¿no? y aún hasta el versículo 39 es todo lo que encontramos, ¿no? Y todo esto es precioso, ¿no? Y dice el 37, antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la muerte de Cristo marcó a la humanidad en un antes y un después. Y la muerte de Cristo y la sangre de Cristo derramada en la cruz sigue estando vigente y viva. Viva, está viva todavía. Se dice que hicieron estudios sobre gotas de sangre de Cristo y encuentran en los análisis que esa sangre está viva. Seca, está viva. Hermanos, y la sangre de Cristo es la que limpia de todo pecado. Eso es lo que realiza la sangre de Cristo, ¿sí? Al diablo no le gusta escuchar sobre la sangre de Cristo, porque ella es la que limpia el corazón del pecador, hermanos. No está ahí para hacer milagros y prodigios. La sangre de Cristo está ahí para perdonar a quien crea que fue derramada por Él y la reconozca. Dios nos ayude a entender y apreciar esta obra divina de parte de Dios y en favor nuestro. Pero nada nos puede separar del amor de Dios. Que el Señor bendiga nuestro corazón y que podamos unirnos en oración en la presencia de Dios. Oremos y demos gracias por este tiempo. Amado Padre, damos gracias por poder meditar en tu palabra y porque podemos orar a ti y buscarte con todo nuestro corazón. Y dejamos todo ante ti para que tú respondas conforme a tu voluntad, pero sana a quien lo necesita y consuela a quien lo necesita y llena de esperanza a quien lo necesite. Y oramos por nosotros mismos y por nuestro propio corazón. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.